nuestra primera sesión con este grupo, vamos a validar, vamos a hacer un check-in de cómo estamos llegando a la clase, ¿ok? ¿Cómo llegamos a la clase? Por favor, coloquen en el chat si están llegando cansados, entusiasmados, con ganas de aprender, para validar, para ver cómo estamos llegando hoy a la clase. En una palabra en el chat, de esa manera también rompemos un poquito el hielo, ya que es nuestra primera clase, y así nos entramos en más confianza todos y todas. Muy bien, ¿qué nos dicen? Emocionadas, emocionados por aprender algo más, felices, emocionados, con ánimos, emocionados, con muchos ánimos, con muchas ganas de aprender, emocionados, emocionados. Veo que todos estamos súper emocionados, entusiastas. Muy bien. Yo también estoy entusiasta. De hecho, me conecté minutitos antes justo para ver cuántos estábamos ya activos. Vi a varios puntuales. Los felicito por ese compromiso. Estamos ahí con ese entusiasmo y justamente motivación que es necesario para nosotros tener ese compromiso y tener certeza de que vamos a aprender. Es muy importante ello, ¿ok? Entonces, ahora que ya nos dimos cuenta que todos estamos entusiasmados, vamos a utilizar ese entusiasmo para responder justamente esta pregunta introductoria, esta pregunta que va a ser nuestra brújula el día de hoy en la primera clase de introducción a la gestión de personas. ¿Qué significa gestión de personas? Ustedes con sus conocimientos previos, con su experiencia actual, ¿qué consideran que involucra gestión de personas? Por ahí pueden levantar la manito, también pueden comentar en el chat. Por ahí veo algunas manitos levantadas. Creo que Judy, ¿quieres comentarnos? Judy o Eloisa también, Christopher. Si no pueden activar su micro, no se preocupen, por el chat también me comentan qué significa para ustedes, qué entienden ustedes, qué es gestión de personas, ¿no? Por acá justo vemos una imagen, vemos por acá algunos que están interaccionando. ¿Qué puede significar gestión de personas en este contexto? Angeli nos dice, busca mejorar el rendimiento de los empleados, ayudándolos a crecer profesionalmente. Víctor nos comenta, gestionar entre todos y sacar el mejoramiento de lo que vayamos a hacer. Ok, muy bien. Si se dan cuenta, ambas respuestas tocan un tema muy importante que son las personas como núcleo para cualquier proceso que involucre, ¿no? Es la mejora continua en la empresa, en el ambiente de trabajo. Por acá Eloisa también nos comenta que es un proceso relacionado con cómo trabajas dentro del empresa. Y no solamente en la productividad, sino también impactando su bienestar y su desarrollo profesional. ¿Ok? Eso es muy importante lo que nos comenta Elois, ¿no? Es más allá de solamente cuán productivo es un empleado en la empresa, sino también cómo la empresa tiene consecuencia directa en su bienestar y en su desarrollo profesional. Muy bien, ¿qué más? Encontrar estrategias para que el recurso humano tenga la mejor organización. Por acá Jocelyn también nos comenta, es organizar, dirigir y controlar los recursos humanos dentro de una empresa. Excelente. Veo que muchos de nosotros tenemos ese conocimiento previo y es aquí, en esta sesión, donde vamos a poder dialogar ese conocimiento previo, explorar un poquito más y a partir de ello vamos a llegar a algunas conclusiones y aprender a partir de estas conclusiones. Muchas gracias a todos quienes han respondido a la pregunta. Por ahí los que quizás no tenían el conocimiento, pues el propósito de hoy es que ustedes al final de la clase también logren responder
con todas las herramientas que vamos a revisar hoy, ¿ok? Muy bien. Entonces, como muy bien comentaban sus compañeros, compañeras, en cuanto al concepto del rol de gestión de personas, vamos a encontrarnos que esta gestión del talento, esta gestión de recursos humanos, como también denominan algunas empresas, es un conjunto de estrategias, ¿ok? De maneras, de políticas, de prácticas, de normativas. Es un conjunto, o sea, tiene varias aristas. Y lo utilizan las empresas, ya sea para atraer, ya sea para desarrollar, para motivar y para retener el talento. ¿Ok? Estas habilidades, estos métodos que utiliza la empresa, ¿quién es el dueño? ¿No? ¿O quién promueve este tipo de estrategias de políticas? Pues el área de recursos humanos, el área de gestión de personas. Esta área, si se dan cuenta, nace hace muchos años ya, incluso cuando se empezó la industrialización en varias de las empresas, y nace como una manera administrativa, nace de una manera más de soporte, ¿no? Actualmente, y eso lo vamos a revisar más adelante, ya surge como un rol más consultativo, ¿ok? Pero esta área, gestión de talento, gestión de personas, etcétera, etcétera, está en el centro de la empresa. ¿Por qué? Porque involucra la materia prima, ¿no? La materia que es fundamental para que toda empresa, toda organización tenga y sea eficiente en sus resultados. Involucra al talento humano. Este talento tiene un ciclo laboral en las empresas. Este talento vive en la empresa, se desarrolla en la empresa. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que pensar en el talento para obtener, en consecuencia directa, éxito en los objetivos de la empresa. ¿Ok? Entonces, nosotros que estamos en el mundo de recursos humanos, vamos a tener vínculo, vamos a relacionarnos con todas las áreas de la empresa, porque al final este talento humano está en todas las áreas, en finanzas, en contabilidad, en sistemas, etcétera, etcétera. Y nosotros por ello tenemos que saber cómo impactar, qué cosas le interesa, qué beneficios, qué experiencias, qué desarrollo va a ser relevante para cada una de estas áreas. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener ese conocimiento y tenemos que todo el tiempo estar actualizándonos y calibrando cómo va. Muy bien. ¿Qué más tenemos cuando nosotros estamos en el mundo de recursos humanos? Tenemos la responsabilidad, ¿no? De atraer el talento, de la atracción del talento. ¿De qué manera nos presentamos como una empresa que asegure esa atracción, que asegure justamente ese enamoramiento que deben tener los candidatos para postular a la empresa? ¿Ok? ¿Qué más? Desarrollo y formación. Nosotros en el mundo de recursos humanos, cuando ya tenemos un candidato que ya ingresó a la empresa, que ya le hicimos su proceso de reclutamiento y selección respectivo, también vamos a estar vigilantes de que se desarrolle, de que sienta que tiene una línea de carrera, una línea de crecimiento dentro de la empresa. ¿Ok? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ya lo vamos a revisar. De hecho, tenemos una sesión explícita sobre desarrollo y formación. ¿Qué más? Evaluación del desempeño. Como todo en la vida, se tiene que calibrar, se tiene que validar si el desempeño, si el día a día de los empleados está teniendo consecuencias positivas y realmente está impactando en los objetivos de la empresa. Entonces, esta evaluación del desempeño también es parte de las responsabilidades del área de talento, del área de recursos humanos. ¿Ok? Clima y cultura organizacional. Clima y cultura todo el tiempo está. Ustedes que están en empresas, que ya están en el mundo de recursos humanos, se habrán dado cuenta que este apartado,
que esta responsabilidad, de hecho, es una de las más sensibles e impacta en todas las otras, en todas las otras áreas, en todos los otros procesos que tenemos. Y al ser tan sensible, siempre tenemos que tener cuidado cómo lo estamos gestionando. ¿Para qué? ¿Ok? Y bueno, también la gestión de compensaciones y beneficios. Nosotros, al estar de la mano todo el tiempo con el talento, con los empleados, tenemos que conocer muy bien cómo se está compensando, ya sea económicamente y también de manera no económica, con otro tipo de beneficios, para asegurarnos que estemos cumpliendo con sus expectativas, ¿no? No sé si alguna vez ustedes habrán tenido o habrán ingresado a una empresa que les prometía todo y al final era otra cosa, ¿no? Al final quizás se demoraban en hacer el pago o quizá hacían un pago incompleto, etcétera, etcétera. Nosotros también tenemos que saber cuáles son los beneficios, cuáles son esas leyes y esos derechos que le responde a cada trabajador. ¿Por qué? Porque estamos en ese mundo de recursos humanos y quienes nos van a preguntar ante cualquier incidencia, ante cualquier problema, el empleado nos va a preguntar a nosotros, como su punto de contacto, como su punto de recursos humanos. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, ya revisamos el tema de gestión de personas, que es este conjunto de estrategias, y las responsabilidades que nosotros tenemos en el mundo de recursos humanos. Pero también tenemos que darnos cuenta que esto trasciende. Esto trasciende en todo el desarrollo y en todo el ciclo de vida laboral. Por ejemplo, yo he traído aquí algunos casitos, incluso están ya en esta tendencia que muchas empresas están utilizando, que es el TikTok, donde van mostrando su día a día y de esa manera atraen el talento. Por ejemplo, por acá vamos a ver a BBVA cómo recibe al programa de prácticas, lo que le brinda, les muestra un poquito más y nos muestra sus beneficios, ¿no? Está mostrando que una parte muy importante que es del lado de clima, cultura y bienestar, que cualquier persona, que cualquier candidato lo ve relevante y lo ve como un punto o una fortaleza para postular a esta empresa. Tenemos también el caso por acá de desarrollo. Acá está mostrando cómo puedes crecer dentro de la empresa y qué otros beneficios, además de los que usualmente se tienen, ¿no? Usualmente nosotros por ley tenemos ciertos beneficios, pero esta empresa incluso da más. Y ya también incluso nos muestran el último día. En este caso es una empresa de consumo masivo que es Alicor y te va mostrando que incluso al final del ciclo laboral, ¿no? Al final de la experiencia laboral, en el proceso de desvinculación, también existe una experiencia completa, una experiencia que asegura la satisfacción del empleado, porque eso también es nuestro propósito. Nuestro propósito es que realmente el empleado se sienta bien, satisfecho dentro de la organización en los distintos momentos de su ciclo laboral. Y en ese ciclo laboral, nosotros vamos a impactar con las responsabilidades que hemos revisado hace unos minutos, ¿no? Mediante la atracción del talento, el desarrollo, la evaluación de desempeño. ¿Cómo hacemos que todos estos procesos sean satisfactorios y que como resultado la experiencia en este ciclo laboral sea completa y sea buena? ¿Ok? Nosotros tenemos ese propósito, para ello siempre tenemos que estar actualizándonos, preguntando, acercándonos al empleado. Si no preguntamos, si solamente estamos aislados, si no conversamos, si no nos comunicamos, no vamos a tener la información en tiempo real que es vital para actualizar todos esos procesos que hemos revisado. ¿Ok? Muy bien. Hasta acá, antes de pasar a una comparativa que creo que ya les spoileé un poquito. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Hacemos más específico? ¿Menos específico?
Vamos bien. Genial. Igual, no se preocupen que este material lo van a tener para que lo revisen, para que lo repasen. Si saben muy bien que para la certificación sí tenemos que realizar un examen, así que yo sé que todos quienes estamos prestando bastante atención, haciendo las preguntas, interactuando, no va a haber ningún problema. Excelente. Vamos bien entonces. Y ahora, este ciclo laboral y estas responsabilidades no van a ser igual en una empresa grande que en una empresa pequeña. Cuando me refiero a una empresa grande, me refiero a una empresa ya de plano multinacional con una facturación en millones de millones, ¿ok? Empresas como P&G, empresas como Alicorp, que también ya tiene presencia multinacional, Google, etcétera. Su ciclo, sus beneficios, cómo planifica el ingreso, los distintos procesos, no va a ser igual a la misma estructura y a los mismos procesos que una empresa pequeña o una empresa de distinto rubro. Incluso las empresas que son de tecnología con empresas industriales van a tener diferencias en cómo ajustan estos procesos, qué métodos utilizan para cada uno de estos procesos o para cada una de estas responsabilidades que tiene el área de recursos humanos. ¿Ok? Antes de pasar a la siguiente slide, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que una empresa grande, por ejemplo, va a ser muy eficiente al momento de un onboarding personalizado? O más bien, quizá utilicen plataformas digitales para hacer su onboarding más rápido. Ustedes cuéntenme por el chat cómo consideran quizá que una empresa grande, multinacional, con muchísimos empleados, hace eficiente su ingreso, su onboarding. ¿Ok? Ustedes me comentan y mientras tanto yo les voy comentando esas diferencias que les mencionaba entre empresas pequeñas y empresas grandes, empresas de distinto rubro, ¿no? Por ejemplo, las empresas industriales tienen de manera masiva en algunos de sus procesos de reclutamiento y selección que hacer un ingreso, que gestionar un ingreso de 100, 200 personas. Por lo tanto, su onboarding, su inducción es distinto quizá a gestionar un ingreso administrativo, un ingreso más específico. Nosotros, cuando estemos en este mundo de recursos humanos o cuando ya estamos, nos vamos a dar cuenta que tenemos que ser analíticos, tenemos que tener ese juicio crítico para saber cómo gestionar los distintos procesos según el contexto en donde nos encontramos, según el contexto de nuestra empresa. ¿Cuál es más beneficioso? ¿Qué agrego en mi proceso de reclutamiento? ¿Qué estrategias, qué herramientas utilizo según su contexto? ¿Qué estrategias utilizo en la evaluación de desempeño según el contexto? ¿Qué utilizo, qué métodos en la capacitación, en la formación? ¿No? Por ejemplo, una empresa multinacional muchas veces tiene en su plataforma o en su plan de aprendizaje para todos los empleados plataformas digitales, ¿no? Que habilitan los cursos y es más rápido. Pero empresas más pequeñas, más bien tienen capacitaciones más chiquitas, capacitaciones más personalizadas. Entonces siempre va a depender de ese contexto y de ese conocimiento que nosotros tenemos de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Exacto, Mari, por lo que comentas. Muy bien. También por acá Mari nos dice, es más manejable, ¿no? Más personalizable. Totalmente. Y acá viene lo que les comentaba. Justamente en este ciclo laboral van a existir esas diferencias. Por ejemplo, acá entre los múltiples aspectos, las múltiples responsabilidades que tienen las empresas y sobre todo recursos humanos, en una empresa más pequeña, una empresa emergente, una startup, vamos a encontrar quizá que su proceso de inducción, su proceso de ingreso es más rápido. Se hace en ese momento.
sobre la marcha. En cambio, en una empresa grande, una multinacional, una corporación, estamos viendo que puede tener un onboarding más estructurado, con manuales, con capacitaciones bien específicas, con acompañamiento, mentorías, etcétera, etcétera. También en el lado de desarrollo y beneficios, por acá podemos ver que en la empresa pequeña va a ser un aprendizaje más práctico en el día a día, lo que van encontrando, lo que van desarrollándose dentro de la empresa. En cambio, en la empresa grande, quizá van a encontrar los nuevos ingresos, los empleados, planes de carrera, rutas de carrera incluso, capacitaciones y beneficios más específicos y más relacionados en cuanto a desarrollo y beneficios. ¿Ok? Cultura y estilo de trabajo, ¿no? Cultura, bienestar, clima. Usualmente cuando son empresas más pequeñas son más consolidadas, se conocen más, se sienten más cercanos, incluso pueden sentir que no hay tanta jerarquía. Entonces la comunicación puede fluir de manera más rápida, más cercana, más cálida. Cuando son empresas multinacionales, hay muchas más estructuras, más jerarquías, se vuelve una cultura más formal, procesos definidos, ¿ok? Por ahí ustedes pueden incluso imaginarse, ¿no? Hay empresas que son emergentes, que recién están saliendo al mercado y trabajan los chicos, los programadores, etcétera, de manera, ¿no?, conjunta, pero súper informal, con su vestimenta, no tienen un código de vestimenta específico. Pero si vamos a otro tipo de empresas más grandes, más bien siempre ves que están con un tipo de código de vestimenta, incluso cómo saludan, cómo envían los correos al momento de escribir. En estas empresas más pequeñas pueden ser un poquito más informales. ¿Ok? Evaluación de desempeño. En las empresas pequeñas, al tener esa comunicación un poquito más estrecha y al conocerse más, pueden encontrar feedback continuo, más flexible. Y en las otras, más bien, se tienen sesiones ya periódicas, ya programadas, en fechas específicas. Y por acá en el tema de rotación, en el tema de los últimos días, vamos a encontrar quizá que en las empresas más pequeñas tienen esta rotación constante, porque sí está en crecimiento, pero también está en ese riesgo de que se abren, se cierran proyectos. Las empresas grandes usualmente ya tienen clientes consolidados, ya tienen una estrategia consolidada, bien estructurada. Por lo tanto, su rotación puede ser menor. Igual existen casos en que a veces el clima está malo en esta empresa, que al final siempre existe rotación, siempre están tratando de cubrir vacantes porque no se logra esa adaptación deseada del talento en las distintas áreas, ¿no? Entonces, esto es un poquito del lado del ciclo laboral entre las distintas empresas grandes y pequeñas. Entre pública y privada, ¿cómo sería? Nos dice Magali. Es un poco parecido, pero si te das cuenta, la pública entraría quizá como una empresa grande que tiene esas estructuras, que tiene ese código, esas normativas, y que siempre está de una manera más jerarquizada, una manera un poquito más burocrática, que tiene obviamente sus beneficios, pero al mismo tiempo también algunas desventajas. No es tan rápido al momento de hacer el plan de desempeño, al momento del crecimiento, las líneas de carrera, se tienen que cumplir con ciertos requisitos de manera indispensable para que puedas alinearte o promocionarte. ¿Ok? Las empresas privadas tienen cierta flexibilidad, ya que tienen su propia política, que lo hacen en base a sus objetivos. Muy bien, Magali, muchas gracias por preguntar. Vayamos ahora con cómo, ya hemos revisado un poquito estas diferencias del ciclo laboral, de todas estas responsabilidades que tiene el área de recursos humanos. Pero también tenemos que destacar que nosotros, al estar en el centro de la empresa,
vamos a impactar en todos los frentes, tanto en el frente de empleados felices, productivos, como en el frente de impacto de innovación, de satisfacción con el cliente, de resultados, si tenemos un talento feliz, un talento satisfecho, en todos los frentes, en todo el lado de evaluación de desempeño, desarrollo, etcétera, vamos a tener un impacto real también en su motivación, en su eficacia. ¿Ok? Muy bien. Por acá, por ejemplo, he traído frentes importantes como conciliación vida-trabajo. Qué importante es que las empresas piensen en esto, ¿no? Piensen en si realmente están dando la oportunidad de que los trabajadores también se sientan satisfechos con su vida personal y cómo el trabajo está impactando en su vida personal, si les está dando esos espacios, esos tiempos para ese disfrute que todos necesitamos. Todos somos más que solamente el trabajo, ¿no? No solamente somos un profesional, sino vamos más allá y necesitamos desarrollarnos en ese sentido. Las empresas también tienen que buscar eso. En específico, el área de recursos humanos es quien tiene que promover eso, esa conciliación de vida-trabajo. Y al momento de que las empresas te brindan esa conciliación vida-trabajo, pues tú también te sientes satisfecho, relajado, cómodo y te sientes con esa confianza y seguridad para poder obtener momentos de innovación, de proactividad, de proponer, lo cual conviene a la empresa, ya que mejoras sus procesos, mejora sus productos, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, si tenemos un talento satisfecho, vamos a impulsar innovación, satisfacción, eficiencia en los procesos y obviamente eso va a impactar en el compromiso, en cuánto tiempo la persona se queda en la empresa. ¿Ok? Por acá creo que me están comentando algunos detallitos. Buscar un equilibrio en el ámbito laboral, tal cual, cómo nosotros nos sentimos equilibrados. No sé si ustedes han visto que hay muchos, por ahí, a veces, publicaciones en Facebook, publicaciones en TikTok, ¿no? De experiencias no muy buenas en el trabajo, de jefes tóxicos, de empresas tóxicas. Yo les voy a contar por ahí de un caso que escuché de una empresa, ¿ok? Y ustedes me digan, por ahí identifican esas conductas que no deberíamos promover, que más bien nosotros como área de talento, área de recursos humanos, de gestión de personas, deberíamos corregir, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es ese lado? Pues tenemos esa experiencia, mejor dicho, tengo, por ahí alguien me contó y me comentaba que trabajaba en una empresa de ingeniería, en una consultoría, y en esta empresa teníamos justamente a un grupo de personas que año a año ingresaban, ¿no? Empezaban, por así decirlo, con un salario, todos eran ingenieros, y empezaban con un salario de 2.500, ¿no? Pasaba el año, les prometía el área de recursos humanos junto con el gerente de que les iban a hacer una revisión salarial. Pasaba el siguiente año, le seguían prometiendo de que iba a haber una revisión salarial. Pasaba el tercer año, todos los ingenieros seguían con el mismo salario que les habían ofrecido al inicio de la relación laboral y siempre les estaban comentando, ya te vamos a subir el sueldo, ¿no? Pero al final nunca lo hacían. ¿Qué pasó al final? Los ingenieros renunciaron y todos se pusieron de acuerdo para hacerlo al mismo tiempo. La empresa se quedó sin talento, sin ingenieros, sin personal que pudiera responder ante la necesidad de los clientes, ¿no? Si eran proyectos, al final no podían hacer los proyectos porque no había ingenieros, no había quienes lo realicen. Nosotros como recursos humanos, si veíamos que constantemente se estaban manejando las expectativas salariales, las expectativas profesionales de esta manera, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué le hubiéramos dicho al gerente?
al darnos cuenta que solo estaba prometiendo hacer una revisión salarial, pero nunca lo hacía. Ustedes como consultores de recursos humanos, ¿qué hubieran aconsejado a este gerente? Pueden colocar en el chat o también activar su micro, sin problemas, chicos. Si solamente prometes, pero no lo haces, entonces nosotros en nuestro papel, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo le decimos al gerente, al director, que tenga cuidado, ¿no? Que podemos tener una crisis de talento. Y al final, lo principal en una empresa es cuidar, ¿ok? Que tenga una política salarial, qué importante es que exista de manera visible esas políticas salariales, que se diga cómo se evalúa, bajo qué términos se hace el desempeño para los distintos incrementos, para las distintas promociones. ¿Qué más me dicen por acá? Luz nos dice que cumpla para que sus trabajadores tengan motivación. Claro, que se sientan motivados y satisfechos. Cuando pasan 2, hasta 1 año incluso en las nuevas generaciones, si nosotros hemos venido trabajando de manera correcta, si hemos resuelto, pues nos vemos en la necesidad, por el mismo coste de vida también, por los mismos objetivos que vamos teniendo, de pedir una revisión. El hecho de que no lo realicen, el hecho de que jueguen con tus expectativas, impacta negativamente en el empleo, ¿ok? Tal cual dice Glenis, las empresas, los empleados dejan la empresa, porque están jugando con algo muy sensible, que es el salario, que son los beneficios. Tenemos que tener cuidado. Nosotros no solamente somos administrativos, sino ya podrían reemplazarnos una inteligencia artificial, sino somos consultativos. Entonces, si nosotros vemos que no se está haciendo, tenemos que levantar la mano y comentarle al gerente, al director, advertirle de esas consecuencias que puede tener el jugar con las expectativas de los talentos, de los trabajadores. Ajá, como dice muy bien Gabriela, de manera emocional ya tienen una planificación, ya tienen una idea de que va a haber un aumento que necesitan. Justamente por eso nosotros tenemos que tener esas políticas de salariales, ajustarlos bajo el tema, bajo nuestra responsabilidad de gestión de desempeño, para que de manera meritocrática se pueda otorgar estos aumentos. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias a todos por participar. Justo es un caso ficticio, bueno, no ficticio, es un caso un poquito de lo que pasó, le pasó a una empresa de un amigo y al final, pues la empresa ya se quedó sin talento, tuvo que volver a resurgir, pero no fue igual. Entonces, tengamos cuidado, siempre estemos analizando, validando qué expectativas, qué estamos prometiendo a nuestros empleados. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué tenemos que estar alineados a las expectativas de los empleados? Porque es el talento y su gestión de este talento tiene un rol estratégico, un rol clave en las empresas. El talento alimenta a la empresa, el talento produce la empresa. Desde la atracción y retención, donde nosotros vemos que las personas, al ser el motor principal de éxito de la empresa, vamos a lograr producir, vamos a lograr llegar a los objetivos deseados. Si no tenemos una buena atracción y una buena retención de talento, si tenemos talento por cumplir, ¿no? Talento que está quizá todo el día, ¿no? Solamente en una actividad y no es un talento productivo, pues al final es un costo adicional, ¿no? Estamos, en lugar de ganar, estamos perdiendo con ese talento. ¿Okay? Necesitamos tener talento ideal, talento que nos ayude a cumplir los objetivos de la empresa. Y como pago tiene este talento,
que nosotros, empresa, nosotros, área de recursos humanos, le impulsamos mediante el trabajo a que cumpla sus objetivos profesionales y personales. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero que mi proceso de atracción y retención del talento sea óptimo, sea eficiente, tenemos que tener políticas y normativas clave de reclutamiento. Tenemos que diseñar estrategias de retención también, planes de carrera, desarrollo profesional, beneficios que respondan a esas expectativas que tiene mi talento. La retención del talento tiene mucho, mucho que ver con esas expectativas que les decía, ¿no? Si realmente yo estoy en una empresa, voy a tener revisiones salariales, me van a compensar económica o con otro tipo de beneficios el hecho de que yo vaya produciendo más, el hecho de que yo vaya creciendo más, o más bien no se promueve eso. Nosotros tenemos que darnos cuenta si estamos respondiendo a esas expectativas, si estamos planificando ese desarrollo dentro de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Eso es en cuanto a la atracción y retención del talento clave. Por acá tenía algunas preguntas. Debe reconocer el trabajo. Ok, del casito anterior. Sí, tienen que reconocer el trabajo de los trabajadores y tiene que ser recompensado. Y también esta atracción y esta retención del talento y sobre todo los beneficios que nosotros planteamos para que el talento se sienta satisfecho, tiene que ser ajustado a su contexto, ajustado a su necesidad. Por ejemplo, alguna vez alguien decía, sí, yo propongo que al talento operario hay que brindarle clases de Excel. Es un talento, ¿no? Gratuitas, clases de Excel gratuitas. Muy bien, es una capacitación buena que todos necesitamos conocer, pero mucho de este talento en su día a día trabajaba, ¿no? De manera muy operativa, realizando el empaque de productos, ¿no? Verificando las máquinas industriales, etcétera. Entonces, no tenía mucho contacto con el lado más ofimático, con el lado de Excel. Y más bien, quizá en lugar de beneficio, para este talento, para este tipo de perfil, era más relevante brindarle un bono de movilidad, porque varios de ellos tenían que transportarse en uno, dos, hasta tres autos, autos de transporte público, etcétera, para llegar a la sede, ¿no? Que estaba en un sector industrial fuera de la capital, ¿ok? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener ese juicio crítico. Tenemos que tener o saber qué ofrecemos. ¿Va a ser relevante este beneficio para ellos? ¿Ustedes creen que se van a sentir satisfechos diciéndoles, oigan, tienen este beneficio, van a aprender Excel? Cuando al final, en ese momento, para ellos, su preocupación es trasladarse de una manera confiable, de una manera rápida, porque también si no llegan a tiempo, no marcan y se les hace el descuento, ¿no? Entonces tenemos que responder a su necesidad. Igual, más adelante, en el tema de retención, vamos a explorar un poquito más, pero les pongo ese caso para que se den cuenta. El momento y qué ofrecemos, qué expectativas, qué necesidades respondemos al momento de colocar, brindar los beneficios. ¿Qué más? Como bien comentaba, nosotros estamos en el núcleo de la empresa, ya que estamos interactuando con ese talento que está todo el tiempo validando, sintiéndose satisfecho o no en la empresa, en las distintas etapas de su ciclo laboral. Y si nosotros tenemos a un talento, a un empleado feliz, que se siente, que se está creciendo, que se está desarrollando en esta empresa, pues nuestra cultura, nuestro clima va a ser bueno, va a ser un clima que fomente ese trabajo óptimo, ese trabajo necesario en las empresas. Ustedes quizá habrán tenido amigos, compañeros o nosotros mismos alguna vez
que hemos pertenecido a una empresa o a un trabajo, ya sea formal o informal, donde el clima, la cultura era más bien tóxica, había lineamientos o favoritismos para cierto grupo de personas, había muchos rumores, etcétera, etcétera. Y al final, ese lugar de trabajo fomentaba una cultura de angustia, de ansiedad. Nos sabrán que en los últimos años incluso se ha desarrollado una enfermedad psicológica que es el burnout o el trastorno o el síndrome quemado. Cuando trabajas demasiado en la empresa y te sientes muy cansado, o trabajas tanto en la empresa que al final, ¿no? Tu trabajo tampoco se ve compensado y más bien enfrentas críticas. Jefes que abusan por ahí, te dicen o son demasiado despóticos, ¿no? Son demasiado en el sentido de que en lugar de corregir, más bien te están gritando, te están humillando, ¿se imaginan? Entonces, tenemos que nosotros como parte de nuestro rol estratégico vigilar que no se presente eso, que más bien sea una cultura y un clima que fomente el bienestar, que fomente la cooperación, que fomente el trabajo en equipo. ¿Ok? Por ahí Eloisa me levanta la mano y también Valerie. Por ahí pueden comentar, chicos, si pueden activar su micro o si no también por el chat. ¿Ok? Si no pueden activar su micro, por el chat, chicas. Que también en el chat yo estoy atenta, ni bien escucho, estoy leyendo. Por ejemplo, acá nuestra compañera Mari nos pregunta, ¿cómo manejar al talento negativo en la empresa? Ese talento que produce, ese talento, ¿no? Si nos encontramos con un jefe tóxico, un jefe con esas conductas despóticas, que es un poquito más reticente al cambio, un poquito que no se alinea con esas buenas prácticas. Ah, son dos Eloisas, perdonen. Eloisa Moda, entonces. Ok. ¿Cómo nosotros manejamos a ese tipo de perfiles? Primero nos tenemos, igual me estoy adelantando, pero ya para responder tu pregunta, Mary, primero nosotros, si encontramos a ese jefe, a ese talento negativo, necesitamos primero identificar cuál es el problema, ¿no? Si por ahí muchos de los compañeros nos dicen que está todo el tiempo quejándose cuando nosotros proponemos ideas, en lugar de aportar soluciones se queja, o siempre está con conflictos, ¿no? Siempre está con un área peleándose, con el área de finanzas, con el área de sistema, con el área de logística. O quizá también es un talento que en lugar de aportar, deja que todos trabajen y él no aporta, él no trabaja, que también van a encontrar muchos que están o se escudan en los compañeros, en el trabajo de los compañeros, y ellos no avanzan su responsabilidad. Una vez que identifiquemos cuál es el problema, tenemos que conversar, acercarnos a ese talento. De una manera constructiva, abordamos esa situación. Usamos una de nuestras habilidades clave como gestores de recursos humanos, que es la comunicación asertiva, sin juicios personales, sin sesgos. Explicamos cómo esa actitud, no le decimos tú eres, no, más bien su comportamiento, su conducta, ¿ok? Su conducta está impactando en el equipo y por ende en la empresa. Escuchamos su explicación, su versión, nos puede comentar que quizá no solamente o está reflejando, está proyectando este problema por estrés, por desmotivación, o porque está afrontando alguna emergencia familiar y no sabe cómo gestionarla, sus problemas personales, etcétera, etcétera. Y es ahí donde nosotros en conjunto vamos a definir expectativas, vamos a definir compromisos para que no se establezca este comportamiento como un comportamiento habitual, para luego, de una manera asertiva y también cálida, acompañarle, ¿no? Dejarle o hacerle saber que nosotros vamos a estar acompañando en este proceso de cambio, que puede ser difícil, pero que vamos a estar monitoreando. Y bueno, poco a poco, en el mejor de los casos, porque a veces puede pasar que no
no cumplen estos compromisos, en el mejor de los casos, existe una transformación y se fomenta un ambiente positivo. Si sucede, ¿no? Que a pesar de esta conducta positiva, a pesar de este acercamiento que hemos tenido nosotros con el jefe, con los compañeros, esta intervención, no cambia, sigue con este tipo de conductas, pues es momento de tomar esas decisiones que son un poquito más complicadas y que nos permite a nosotros también no perjudicar a los otros miembros de los equipos, ¿no? A los miembros que sí son proactivos, que sí son positivos. ¿Ok? Muy bien. Igual me he adelantado y lo he respondido en términos generales, pero lo vamos a revisar un poquito más. ¿Ok, Mari? Más adelante. Muchas gracias por la pregunta. ¿Qué más? Nosotros, en la misma gestión de personas, impactamos también en algo muy relevante, en un tema que es regulado de manera indispensable, tanto en empresas públicas como privadas, lo que es justamente el cumplimiento de las leyes laborales. Es importante que nosotros conozcamos qué derechos, qué deberes, qué obligaciones tenemos como empleadores y tenemos como justamente trabajadores y si estamos cumpliendo, si estamos protegiendo estas leyes laborales, ¿ok? Si nosotros conocemos cómo se hace, ¿no? ¿Qué ley, qué derecho tiene el trabajador? Nos protegemos al talento, protegemos a la empresa de los distintos riesgos legales, financieros, y aseguramos que nuestra empresa sea una empresa confiable, con un trato justo a los empleados. Por ello es importante que siempre estemos validando, estemos revisando. Por ahí me decían, pero licenciada, si en mi empresa tenemos un área de legal, ¿por qué yo me voy a preocupar por las leyes laborales? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que revisar, tenemos que ver realmente que estén haciendo bien también su trabajo, así como ellos también revisan que nosotros estemos contratando bien, que estemos haciendo, fomentando la línea de carrera, etcétera. Nosotros también en los distintos documentos que involucran, en donde nosotros estamos involucrados, ya sea en el envío del contrato, ya sea en la firma del seguro como EPS, la afiliación de Vida Ley, es un seguro que aquí en Perú al menos es de manera obligatoria, etcétera, etcétera. Tenemos que revisar que realmente sea actualizado, que esté en el marco legal. Por eso es importante que conozcamos también las leyes, ¿ok? Y que esté justamente ajustada a la normativa de nuestro país. Muy bien, chicos, eso es un poquito en el lado de cómo impactamos en la gestión de personas en los distintos roles y en las distintas estrategias que la misma empresa puede tener. ¿Ok? Además, imagínense, si nosotros hacemos una propuesta de un periodo de prueba de 3 meses y luego en el contrato legal se equivocó y coloca periodo de prueba 6 meses. El candidato puede sentirse engañado, puede sentirse que no le revelamos toda la información en el proceso de selección, cuando al final no ha sido así, cuando al final legal no revisó de manera eficiente la información que le proporcionamos. Nosotros especificamos que el periodo de prueba era de 3 meses para esta persona. Por algún motivo, ellos dejaron quizá en su plantilla 6 meses. El candidato ya ingresa insatisfecho, ingresa un poco frustrado, ¿no? Y nosotros por ahí también quedamos muy mal, ¿ok? Excelente. Eso es un poquito en el caso de impacto de la gestión del talento en la empresa, chicos. Ahora vamos a revisar algunas prácticas que son relevantes y que muchas empresas, grandes multinacionales, realizan en su día a día en la gestión del empleado, en la gestión del talento, en la gestión de recursos humanos. Les he traído aquí
un conjunto de empresas que son muy conocidas a nivel internacional y aquí en nuestro país, en Perú también. ¿Ok? Vamos con una de las primeras que la hemos visto y la vemos siempre que ingresamos, ¿no? A buscar algún tema, alguna necesidad. En este caso, Google. En el caso de Google, por ejemplo, tiene mucho su gestión de recursos humanos, su gestión de talento, que siempre se está actualizando, que se está desarrollando. Tiene una mentalidad muy orientada a las personas y sobre todo en el desarrollo. Ellos promueven el crecimiento de las personas. Quieren todo el tiempo que exista esa cultura de innovación. Es una empresa de tecnología que rompe esquemas, que brinda beneficios incluso que son muy personalizados, pero al mismo tiempo que van cubriendo temas importantes en el lado de salud, entretenimiento. Por ejemplo, Google, al igual que Meta, les ofrecen un bono para que ellos, para que los empleados puedan divertirse, ¿no? Por ejemplo, si pusiéramos aquí en Perú, te ofrecen 500 soles o 1000 soles, etcétera, lo que fuese, para que tú puedas utilizarlo netamente en una experiencia de entretenimiento, una experiencia de relajación, una experiencia que sea netamente del lado de ocio, ¿no? Entonces, de esa manera aseguran que sus empleados se sientan satisfechos, se sientan bien y que también tengan más espacio para esa cultura de innovación que necesitan, que se sientan creativos, ¿no? Para que puedan tener las mejores ideas y eso se traduzca en resultados para la empresa. ¿Cuál es el impacto que ha tenido esta política de Google al fomentar una cultura muy personalizada y muy centrada en la satisfacción, en la conciliación, en el equilibrio vida-trabajo? Pues tienen una alta productividad. Su productividad es una de las más altas en las distintas empresas internacionales. También tiene una reputación muy buena. Su marca empleadora es demasiado buena, demasiado atrayente para los candidatos. ¿Ok? Pues acá, Netflix. Netflix es muy parecida a la cultura de nuestro gigante tecnológico como Google. ¿Ok? Ellos también están todo el tiempo fomentando la innovación, fomentando el romper ese pensamiento tradicional, sino pensar fuera de la caja. ¿Cómo nació Netflix? Justamente nació así, saliendo fuera de lo común, ¿no? Incluso logró por ahí tumbar a uno de los gigantes más grandes en esa época de renta de películas, que era Blockbuster, ¿no? Este es el caso de Netflix. Microsoft también, su cultura hace unos 10, 20 años atravesó muchos problemas. De hecho, una cultura muy tradicional, muy jerárquica, y estaba teniendo crisis, se estaba quedando hacia atrás. Los directivos hicieron un alto y reflexionaron. Dijeron, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué Microsoft no está teniendo los resultados que se necesitan? Vieron dentro de la empresa y se dieron cuenta que su clima, que su cultura era muy competitiva entre las distintas áreas. Entre ellos competían. Si estaba en un equipo de desarrollo de producto, yo quiero sacar el mejor desarrollo que el otro equipo de tecnología, de producto enfocado. Y no se compartían información, no cruzaban, ¿no? Necesidades que podían tener entre ellos, etcétera, etcétera. Obviamente esa cultura estaba generando competencias entre equipos en una misma empresa. Entonces Microsoft decidió cambiar al líder. Qué importante es que también el líder sea consciente de que el clima, la cultura tiene que cambiar. Este líder decía, todo está bien, no, a mí me gusta que compitan, que no compiten entre ellos, porque así todo el tiempo están trabajando más. Pero eso de trabajar todo el tiempo, obviamente genera que te canses, que te desgastes, y que tu trabajo y la calidad de tu trabajo no sea tan óptimo como si estuvieses descansado. Entonces, los mismos directivos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cambiar a nuestro director de operaciones por alguien que más bien en lugar
de promover esa competitividad tóxica entre áreas, sea un conciliador y promueva esa unidad. Cambiaron a Satya, o sea, colocaron a Satya Nadella, que logró posicionar otra vez a Microsoft como una empresa muy relevante. Y además que también su mismo estilo, su mismo pensamiento divergente de unidad y de ver todo, ¿no? Todos como un todo, logró posicionar y salvar a Microsoft de esa crisis que tuvo. ¿Ok? Eso es uno de los aprendizajes de Microsoft. Por acá tenemos a una empresa más nacional, más conocida como Alicor. En el caso de Alicor, ellos también invirtieron mucho en su desarrollo, en el desarrollo y en la línea de carrera que pueden tener los empleados de todas las planas, desde la plana operativa hasta la plana administrativa. También podemos aprender este tema de Microsoft, de cuán importante para ellos es el crecimiento. En su caso, ellos fomentan que crezcan dentro de la empresa, les brindan las herramientas, identifican cuál es la oportunidad de mejora de este puesto, ¿ok? Te falta Power BI, no te preocupes, yo voy a encontrar un proveedor, etcétera, una alianza para darte esa capacitación, para que tú logres llegar al ideal, para que tú tengas todas las herramientas para crecer dentro de aquí, ¿no? Dentro de la empresa. Entonces, obviamente, eso se traduce en una retención del talento. El talento se siente satisfecho, se siente que están realmente preocupándose por él, por su crecimiento y su desarrollo. ¿Ok? Y eso va a tener un buen desempeño, un fortalecimiento del compromiso en la empresa. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Por acá San Fernando también tiene mucho su tema de programas. Starbucks, Belcorp, por ejemplo, también tienen su programa de desempeño y de crecimiento, sus líneas de carreras bien marcadas. En el caso de Unilever también tenemos que siempre están teniendo políticas de reclutamiento y selección alineadas, inclusivas, que eso también impacta en su marca empleadora y en que otros candidatos, otras empresas, pues también lo vean como competitivo. ¿Ok? Muy bien. Hasta acá. ¿Todo ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Esto ya revisamos un poquito acerca de esos aspectos que ellos desarrollan y que van identificando. Muy bien, Gabriela, muy bien, Daniela, muchas gracias. Ya hemos visto que tocan justamente esas aristas que nosotros como gestores de recursos humanos tenemos. Atracción del talento, reclutamiento, capacitación, desempeño. Se dan cuenta que nosotros tocamos todo. Tenemos que saber y conocer cómo lo hacemos y sobre todo conocer a nuestro empleado. Qué importante diseñar basándonos en las expectativas y necesidades de nuestro empleado dentro de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya para el lado un poquito más teórico, les quería comentar, sobre todo como cultura general y porque también nosotros vamos a desarrollarnos en el lado de recursos humanos, cómo nació, cómo evolucionó y qué viene a futuro en gestión del talento. ¿Ok? Cuando se tienen las distintas revoluciones industriales, ustedes sabrán, empieza de manera masiva las empresas, las industrias, y se tiene a los trabajadores en condiciones no tan buenas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que en la Primera, Segunda Guerra Mundial tenían ese tipo de explotación, prácticamente trabajaban todo el día, tanto hombres o mujeres, y tenían un salario paupérrimo, ¿no? No había beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, se empezó a cambiar esto, se empezó a hacer distintas marchas, etcétera, huelgas, etcétera, y se logró tener, ¿no? Un mínimo de horas, un mínimo de salario, etcétera, etcétera. Y a la vez también empiezan a ser esa área que se preocupa por el ser humano, por el talento. Pero
a nivel más administrativo. Esto más o menos en los años 1900, 1970. En esos años se tenía el área de recursos humanos como un área meramente de contratación, meramente de pago de salarios y cumplimiento legal, incluso como máximo. Era muy reactivo. Nosotros, bueno, si hubiéramos estado en esos años, por más que nos hubiese gustado hacer más, no hubiéramos podido. No había el contexto para poder lograr más, o no se nos escuchaba como quizá lo han venido haciendo actualmente, ¿no? Eso era. Ya más adelante, a partir de los años 80, hasta los 2000 más o menos, se cambia esta manera de solamente ver el lado de recursos humanos como el que paga, el que contrata, ¿no? El que selecciona, el que te dice sí, no, sino más bien se nos encuentra que tenemos un valor estratégico y que puede estar involucrado en este desarrollo de habilidades y competencias. Y se nos reconoce que sí, nuestro papel es importante para el éxito empresarial. Por lo tanto, se nos empieza a brindar más apertura a las distintas propuestas, a las distintas políticas, innovaciones que podemos aportar. ¿Ok? Es aquí cuando ya nace la preocupación por brindar beneficios acertados, es aquí cuando ya nace la preocupación por este bienestar, este clima, etcétera, etcétera. Y ya en los últimos 10, 20 años, 15 años, desde 2010 más o menos, el denominado sector, la denominada área de recursos humanos, tiene más un nombre como gestión de personas, gestión de talentos, donde al talento, al empleado, lo vemos más allá que un solo recurso humano, sino un talento que aporta, que vive, que crece, que se desarrolla en la empresa. Y nosotros tenemos como misión satisfacer sus necesidades profesionales para que pueda impactar de manera óptima en la empresa, abarcando toda esa experiencia del empleado. ¿Ok? Muy bien. Y además desarrollándolo. Y esto obviamente va a tener consecuencias positivas para nosotros como área del talento. ¿Ok? Más adelante nos vamos a dar cuenta que existen tendencias, que sigue cambiando, que es dinámico el tema de gestión de talento, gestión de personas. Lo que quizás hace 10, 15 años funcionaba, ahora en nuestra actualidad ya no funciona así. Incluso cuando llegó pandemia 2020, COVID, mucho de las prácticas ya tradicionales, ya fundamentadas, tuvieron que cambiar, ¿no? Antes, al menos aquí en Latam, en Latinoamérica, no se veía o no se concibía el tema de entrevistas o procesos de reclutamiento y selección virtuales. Ahora es muy habitual que las primeras entrevistas, los primeros filtros sean de manera virtual. Incluso el hecho de que ahora mismo nos estemos capacitando de manera virtual, ¿no? Antes tenían o convocaban a todos en grandes auditorios, pero la posibilidad o los cambios que trajo la pandemia también impactaron en cómo se hacen las cosas en el mundo del talento humano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos hemos dado cuenta que a través de los años, nosotros, área de gestión de personas, hemos cambiado de ese enfoque más administrativo, más operativo, a uno estratégico, a uno consultativo, donde no solamente gestionamos datos o hacemos meros trámites, sino aconsejamos, estamos todo el tiempo evaluando, alineándonos a lo que necesita el empleado y con eso alimentando las decisiones que puede tomar la empresa en relación a este empleado. ¿Ok? Nosotros vamos viendo los distintos planes de sucesión, las distintas líneas de carrera,
viendo qué beneficios, qué expectativas estamos cumpliendo, estamos cubriendo de nuestros empleados y al mismo tiempo nosotros nos estamos transformando, optimizando nuestro trabajo para hacerlo mejor y más rápido. ¿Ok? Muy bien. Y ya en el lado actual, esto es un poquito de las tendencias actuales que tenemos en nuestro mundo de gestión del talento, gestión de personas. Con los cambios recientes, nos hemos dado cuenta que también el uso de inteligencia artificial nos puede brindar beneficios, nos puede ayudar a optimizar nuestro trabajo, nuestros distintos procesos. Actualmente se utilizan en muchos de esos procesos de selección software específicos, software ATS, que cuando tú envías tu CV, estos software filtran muy rápido y preseleccionan esos candidatos que por hoja de vida, que por CV están cumpliendo. Así el reclutador puede revisar aquellos CVs, aquellos perfiles que tienen coherencia con lo que se está buscando, con lo que se está pidiendo. Y ya no tiene que perder tiempo revisando CVs que no tienen relación con el puesto de trabajo. ¿Ok? ¿Qué más? Existen chatbots para mejorar esa experiencia del candidato y empleado. Existen incluso plataformas. Por ahí, cada empresa, hay empresas grandes que utilizan tipo plataformas sociales, como redes sociales, que los empleados tienen, donde también pueden publicar en relación a su día a día y están conectados todos los trabajadores de la empresa. Y también tienen ahí su chatbot donde hacen sus preguntas y es más rápido y en tiempo real la respuesta. ¿Ok? La analítica predictiva. Alguna vez yo conversaba con un jefe de datos, un gerente de datos de una empresa, una multinacional, y me decía, ¿no? Actualmente lo que más se necesita es conocer al empleado, bueno, al consumidor mediante datos. ¿Y cómo se hace? Se predice sus conductas, su consumo. Lo mismo es en el mundo de recursos humanos. ¿Cómo predecimos? ¿Cómo nos damos cuenta qué necesidad vamos a tener para luego establecer estrategias para que nuestro talento no se vaya? Y eso lo hacemos mediante datos, ¿no? Sacamos información cuantitativa, vemos los indicadores de rotación, etcétera, etcétera, indicadores de satisfacción, nos damos cuenta dónde estamos por ahí fallando y de manera predictiva podemos ya saber qué hacer. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? El trabajo híbrido y remoto. Esto ha cambiado un poquito, al menos en estos 2 años. Después de pandemia en tipo 2021, 2022, era muy común que las empresas tuvieran este tipo de trabajo remoto, ¿no? Entonces, actualmente, desde el 2023, 2024, se ha actualizado y se ha puesto más el trabajo híbrido, o muchos han vuelto a lo tradicional que era el trabajo presencial. Pero, ¿qué ventajas puede tener este tipo de esquema? Híbrido y remoto, pues existe una flexibilidad laboral. Aquí, al menos, o en países de Latam, es muy importante los tiempos, ¿no? Y tenemos algunos sistemas de transporte que no son tan efectivos y perdemos mucho tiempo en el tráfico. Entonces, qué importante y qué bueno sería ahorrar ese tiempo, invertirlo en nuestro crecimiento personal y más bien tener esa flexibilidad, ¿no? Como un beneficio incluso. Hay incluso trabajadores que te preguntan, ¿qué modalidad es? ¿Presencial, híbrido, remoto? ¿No? Si tú le dices remoto, pues a muchos te aceptan, se ponen felices, lo ven como un beneficio. ¿Qué más? Bienestar y experiencia del empleado. Es otra de las tendencias actuales en la misma gestión de personas. Mucho se está personalizando, mucho se está pensando en el empleado, ¿no? ¿Cómo hago para que este empleado siga siendo feliz, no se vaya, que se quede, que se desarrolle? Pues
Se ha implementado bastante prácticas de sostenibilidad, de salud mental, beneficios muy personalizados respondiendo a su necesidad y a su tipo de perfil. Por ejemplo, le ofrecen a perfiles tecnológicos desarrollo en cuanto a su carrera, a los distintos programas de tecnología que ellos necesitan, ¿ok? Y también la diversidad e inclusión. Es una tendencia que está ajustándose mucho a la misma realidad que tenemos, ¿ok? Muy bien. Ahora sí. Entonces ya nos hemos dado cuenta de estas tendencias que tenemos en el mundo de gestión del talento y vamos a revisar aquí unos ejemplos. Justo nos quedan 10 minutos. No se preocupen si por ahí sienten o tienen dificultad en realizar este ejemplo, ¿ok? Nosotros vamos a proponer desde lo que hemos revisado, desde nuestra propia experiencia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es ese ejemplo? A ver, tenemos una empresa de tecnología, busca liderar el mercado y necesita diseñar un programa de desarrollo continuo para sus ingenieros. También tenemos a otra empresa, retail, con mucha rotación. Mucha gente renuncia del personal en sus tiendas. Esta rotación genera costos elevados por reclutamiento y afecta la experiencia del cliente. Desde ese rol, ustedes, desde el rol de gestor del talento, ustedes conmigo, vamos a proponer cómo solucionamos, cómo resolvemos estos desafíos que tiene tanto la empresa de tecnología como la empresa retail. ¿Cómo lo hacen? ¿O cuál sería una de sus acciones? ¿O qué cosa revisaría? ¿Cuál de las responsabilidades? ¿Cuál frente? ¿El frente de cultura? ¿El frente de clima? ¿El frente de desarrollo? ¿Desempeño? ¿Atracción del talento? ¿Reclutamiento? ¿Cuál frente ustedes creen tendrían que potenciar para resolver los problemas de estas empresas? En comentarios pueden colocar a dónde o en dónde de las distintas responsabilidades que tenemos ustedes potenciarían. Por ejemplo, Leonor nos dice el frente de clima, muy bien. El frente de clima puede ser en la empresa retail. Reclutamiento de talento, nos dice Isabel. Ok, también, ¿cómo estamos reclutando? Capaz estamos reclutando personal que no está siendo apto, personal que nos hemos dado cuenta no tiene compromiso en sus distintas experiencias laborales, siempre está renunciando. Ejemplo por aquí, a ver, ¿qué más? El clima laboral es muy importante, nos dice Valeria. Por acá también nos dice el tema de capacitación en el ejemplo 2. Puede ser, pero también puede ser, bueno, en ambos, también puede ser en la empresa 1, porque necesita capacitar a sus ingenieros, ¿no? En su foco de negocio. Muy bien, buenísimo. Buenas respuestas, chicos. También evaluación y desempeño. Tenemos que identificar si están desempeñándose bien. Compensaciones, si estamos teniendo buenos beneficios. Leyes laborales. Al final se dan cuenta que estos aspectos, estas necesidades involucran prácticamente todos los frentes. Nos tenemos que preguntar y tenemos que diagnosticar qué está pasando para responder con estos distintos frentes y potenciar. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Por acá nos dicen, ¿no? Ya sabes lo que quieren. El punto 2, claro. Acá la capacitación, por ejemplo, ya es algo más tangible. Nos está diciendo que necesita un programa. Ya, entonces ahí te puedes ir a la capacitación. En el cambio, en el punto 2, no sabemos. Tenemos que explorar todos los frentes. Un poco más. Tenemos que identificar qué está pasando realmente.
Es un tema de desempeño, es un tema de reclutamiento, es un tema de clima. Nos tenemos que hacer varias preguntas allí. Muy bien, por acá potenciar el clima, evaluación de desempeño. Excelente. Muchísimas gracias a todos por participar en este casito. Si se dan cuenta, por eso es importante nuestro rol, por eso es importante que tengamos ese conocimiento para saber cómo responder ante desafíos que todo el tiempo pasan. Desafíos que son muy comunes. Esto que estoy mostrando es algo muy común y siempre va pasando tanto en empresas grandes como en pequeñas. ¿Ok? Muy bien. Y como todo en la vida, también pueden existir algunos errores al momento de gestionar nuestro talento. Ejemplos. He traído aquí el tema de atracción de talento, que es muy importante porque al final es el primer contacto que tienes con tu empleado, ¿no? Y si no contactas, si no tienes a un empleado bueno, ideal, apto para el trabajo, vas a encontrarte que todo su ciclo laboral no va a ser bueno, no va a ser satisfactorio, ¿ok? Por eso, al momento de la atracción y reclutamiento, tenemos que definir bien el puesto de trabajo. Nuestro proceso de selección tiene que ser ideal, tiene que ser eficaz. Evitar esos procesos burocráticos, lentos, llenos de etapas, que más bien cansan a los candidatos. O si nosotros, que estamos gestionando el proceso de selección, estamos brindando una experiencia no tan buena, no estamos brindando toda la información a tiempo, nos demoramos en responder, en actualizar el proceso, etcétera, etcétera. También, otro de los errores comunes es la mala comunicación. Puede pasar que la información no baja, ¿no? No hay transparencia en la información, en los objetivos, no hay feedback, no se siente la presencia de la empresa o existen desconexiones. Nosotros nos aislamos y no hablamos con ninguna de las otras áreas y no conocemos su realidad y por lo tanto no podemos diseñar procesos ajustados a lo que de verdad les pasa. ¿Ok? Muy bien. No invertir en desarrollo de empleados. También no estamos haciendo oportunidades de formación, no brindamos planes de carrera y esto obviamente nos impacta en la alta rotación. Entonces, ya como conclusión de esta primera clase de introducción a gestión de personas, nos hemos dado cuenta que nuestro rol es estratégico. Nosotros tenemos que tener esa inteligencia, ese juicio crítico. Tenemos que saber que no solamente estamos de administradores o de tramitadores, ¿no? Sino más bien somos esos consultores que estamos asegurando el éxito del talento dentro de la empresa para el éxito de esta misma. ¿Ok? También nosotros al encontrarnos en el núcleo de la empresa, nos consolidamos como un rol estratégico. Y si bien todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo el talento va afrontando distintos desafíos, nosotros también nos tenemos que actualizar. Tenemos que saber cuáles son esas tendencias para gestionar de manera satisfactoria y buena la gestión del empleado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es un poquito igual. Vamos a revisar todos esos frentes que hemos visto en el caso y al principio de la clase de manera más específica, de manera más detallada, con herramientas, con presentaciones. Por ahí les voy a enviar algunas plantillas, etcétera, para que ustedes tengan esa información y puedan desarrollarse de manera eficiente en su rol de gestores. Muy bien, chicos y chicas, espero que hoy haya sido una clase amena, haya sido una clase de aprendizaje. Por acá les dejo un videito para que ustedes vean uno de los casos, una de las reglas de Google. Por acá hice una película y traje un poquito cómo es su día de inducción. Y me gustaría saber con qué frase, con qué aprendizaje se quedan de la clase de hoy. ¿Ok? Por ahí en el chat pueden colocar cuál es el aprendizaje, cuál es la frase, palabra
con la que se quedan de la clase de hoy. Y en la próxima clase ya vamos a ver un tema muy específico, que es el inicio de los frentes, el inicio de la experiencia en el ciclo laboral del talento, que es atracción, reclutamiento, selección y contratación. Entonces los espero en la clase, va a ser una clase muy divertida, vamos a ver algunos casitos, algunas experiencias, algunas también herramientas que voy a brindarles. Y si pues, ustedes también tienen experiencias con texto, pues mucho mejor, hace más rica nuestra clase. Muchísimas gracias, nos vemos el día miércoles. Que tengan una excelente noche. Gracias, gracias por ahí Valeria, Isabel. Muchísimas gracias Mica, Carolina, Lorena, gracias. Nos vemos en la siguiente clase.